Breve historia de la economía, de Neil Kishtaini. Capítulo 1. Cabezas frías y corazones calientes. El hecho de que tengas este libro en tus manos te sitúa en una posición especial. Para empezar, tú, o quien te haya regalado este libro, tenías el dinero para comprarlo. Si fueras de un país pobre, lo más probable es que tu familia estuviera luchando por sobrevivir con unos pocos dólares al día. La mayor parte de tu dinero se iría en comida y no quedaría nada para comprar un libro. Incluso si consiguieras un ejemplar, lo más probable es que fuera inútil porque no podrías leerlo. En Burkina Faso, un país pobre de África Occidental, menos de la mitad de los jóvenes saben leer, solo un tercio de las chicas. En lugar de aprender álgebra o idiomas, una niña de 12 años de allí podría haber pasado el día acarreando cubos de agua a la choza de su familia. Puede que no pienses que tú y tu familia sean especialmente ricos, pero para mucha gente en el mundo gastar dinero en un libro y poder leerlo les parecería tan probable como un viaje a la luna. Las personas que arden en curiosidad y quizás de indignación ante esta enorme diferencia pueden recurrir a la economía. La economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan sus recursos, la tierra, el carbón, las personas y las máquinas que intervienen en la fabricación de bienes útiles como el pan y los zapatos. La economía demuestra por qué es totalmente erróneo decir, como algunos hacen, que la gente de Burkina Faso es pobre porque es vaga. Muchos de ellos trabajan muy duro, pero nacieron en una economía que, en su conjunto, no es muy buena produciendo cosas. ¿Por qué Gran Bretaña tiene edificios, los libros y los profesores necesarios para educar a sus niños mientras que Burkina Faso no? Esa es una pregunta increíblemente difícil y nadie ha llegado del todo a su fondo. La economía lo intenta. He aquí una razón más poderosa para fascinarte por la economía y quizás para tener tus propias ideas sobre ella. La economía es una cuestión de vida o muerte. Un bebé que nace hoy en un país rico tiene una probabilidad ínfima de morir antes de los 5 años. La muerte de un niño pequeño es un acontecimiento raro y chocante cuando ocurre. En los países más pobres del mundo, sin embargo, más del 10% de los niños nunca llegan a los 5 años por falta de alimentos y medicinas. Los adolescentes de esos países podrían considerarse afortunados por haber sobrevivido. La palabra economía puede sonar un poco árida y hacer pensar en un montón de estadísticas aburridas, pero en realidad solo trata de cómo ayudar a la gente a sobrevivir y a estar sana y educada. Trata de cómo la gente obtiene lo que necesita para vivir una vida plena y feliz, y de por qué algunos no lo consiguen. Si podemos resolver las cuestiones económicas básicas, quizá podamos ayudar a todos a vivir mejor. Los economistas tienen una forma particular de pensar sobre los recursos, es decir, los ladrillos para construir una escuela, los medicamentos para curar enfermedades y los libros que la gente quiere. Hablan de que estas cosas son escasas. El economista británico Lionel Robbins definió una vez la economía como el estudio de la escasez. Cosas raras como los diamantes y los pavos reales blancos son escasos. Pero para los economistas, los bolígrafos y los libros también lo son, aunque puedes encontrarlos fácilmente en casa o en la tienda de tu barrio. Como escasez se refieren a que hay una cantidad limitada y los deseos de la gente son potencialmente ilimitados. Si pudiéramos, quizá seguiríamos comprando bolígrafos y libros nuevos para siempre, pero no podemos tenerlo todo porque todo tiene un costo. Esto significa que tenemos que elegir. Pensemos un poco más en la idea de costo. El costo no solo son libras o dólares, aunque sean importantes. Imaginemos a un estudiante que decide ir a la universidad en lugar de poner una tienda. Hay que pagar las tasas de matrícula. También hay que pagar los libros y el alquiler. Sumados, dan una cifra bastante elevada. Luego está todo el dinero que el estudiante podría haber ganado si hubiera montado una tienda en lugar de estudiar.
Los economistas lo llaman costo de oportunidad, el costo de oportunidad a la que renuncias. Es el valor de lo mejor que podrías haber hecho en su lugar. El costo de oportunidad de la universidad es el dinero que podrías haber ganado en la tienda. Los costos de oportunidad surgen siempre que los recursos son escasos y tienes que elegir entre las distintas formas de utilizarlos. Si un gobierno construye un nuevo hospital, tiene que renunciar a construir un nuevo colegio. La economía se divide normalmente en dos grandes campos. El primero es la microeconomía, el estudio de las personas y las empresas en mercados concretos. Los consumidores son las personas que compran cosas. Los economistas clasifican las cosas que compramos en bienes, que son objetos físicos como los zapatos, y servicios, cosas que no son objetos físicos, como los cortes de pelo. La mayoría de los consumidores son también trabajadores porque ganan dinero con un empleo. Las empresas, los trabajadores y los consumidores son los elementos clave de una economía. Pero los bancos y los mercados de valores, es decir, el sistema financiero, también influyen en cómo se utilizan los recursos. Los bancos prestan dinero a las empresas, las financian. Cuando uno presta dinero a un fabricante de ropa para construir una nueva fábrica, el préstamo permite al fabricante comprar cemento que acaba formando parte de la fábrica en lugar de un nuevo puente. Para conseguir dinero, las empresas a veces venden acciones o valores en el mercado de valores. Cuando posees una acción de Toshiba, eres un diminuto propietario de la empresa. Y si la Toshiba le va bien, el precio de sus acciones sube y tú te haces más rico. Los gobiernos también forman parte de la economía. Influyen en cómo se utilizan los recursos cuando gastan dinero en una nueva autopista o central eléctrica. En el próximo capítulo conoceremos a algunas de las primeras personas que reflexionaron sobre las cuestiones económicas, los antiguos griegos. La palabra economía proviene del griego o economicus, oikos, que es casa, y nomos, ley o norma. Así que para los griegos la economía trataba de cómo administran sus recursos los hogares. Hoy la economía incluye también el estudio de las empresas y las industrias. Pero los hogares y las personas que viven en ellos siguen siendo fundamentales. Después de todo, son los individuos quienes compran las cosas y quienes componen la fuerza de trabajo. Así que la economía es el estudio del comportamiento de los seres humanos en la economía. Si te dan 20 libras por tu cumpleaños, ¿cómo decides en qué gastarlos? ¿Qué hace que un trabajador acepte un nuevo empleo con un salario determinado? ¿Por qué algunos ahorran cuidadosamente su dinero y otros lo derrochan en un palacio de mascotas para su perro? Los economistas intentan abordar este tipo de cuestiones de forma científica. Quizás la palabra ciencia te haga pensar en tubos de ensayo burbujeantes y ecuaciones garabateadas en pizarras, algo bastante alejado de la cuestión de si la gente tiene suficiente comida. De hecho, los economistas intentan explicar la economía como los científicos explican el vuelo de los cohetes. Los científicos buscan leyes físicas, como una cosa causa otra, como la que relaciona el peso de un cohete con la altura que alcanzará. Los economistas buscan leyes económicas, como la relación entre el tamaño de la población y la cantidad de alimentos disponibles. Esto se denomina economía positiva. Las leyes no son buenas ni malas, solo describen lo que hay. Si estás pensando que debe haber algo más en la economía que esto, tienes toda la razón. Piensa en los niños africanos que no sobreviven a su infancia. ¿Basta con describir la situación y dejarlo así? Desde luego que no. Si los economistas no emitieran un juicio, serían bastante despiadados. Otra rama de la economía es la economía normativa, que dictamina si una situación económica es buena o mala. Cuando ves que un supermercado tira comida buena, puedes juzgarlo como malo porque es un desperdicio.
Y cuando piensas en la diferencia entre ricos y pobres, puedes juzgarla como mala porque es injusta. Cuando la observación precisa y el juicio sensato se unen, la economía puede ser una fuerza para el cambio, para crear sociedades más ricas y justas en las que más personas puedan vivir bien. Como dijo una vez el economista británico Alfred Marshall, los economistas necesitan cabezas frías, pero corazones calientes. Sí, describe el mundo como un científico, pero asegúrate de hacerlo con compasión por el sufrimiento humano que te rodea. Y entonces intenta cambiar las cosas. La economía actual, la que se estudia en la universidad, surgió solo hace relativamente poco tiempo en los miles de años de civilización humana. Apareció hace unos siglos, cuando nació el capitalismo, el tipo de economía que hoy se da en la mayoría de países. Bajo el capitalismo, la mayoría de los recursos, alimentos, tierra y trabajo de las personas, se compran y se venden por dinero. Esta compra-venta se denomina el mercado. Además, hay un grupo de personas, los capitalistas, que poseen el capital, el dinero, las máquinas y las fábricas necesarias para producir bienes. Otro grupo, los trabajadores, son empleados en las empresas de los capitalistas. Ahora, es difícil imaginarlo de otra manera, pero antes del capitalismo las cosas eran diferentes. La gente cultivaba sus propios alimentos en lugar de comprarlos. La gente corriente no trabajaba para empresas, sino para el señor que controlaba la tierra en la que vivían. Comparada con las matemáticas o la literatura, la economía es nueva. Gran parte de ella trata de cosas que conciernen a los capitalistas: comprar, vender y los precios. Gran parte de este libro trata de este tipo de economía, pero también veremos ideas económicas que se remontan a mucho antes. Al fin y al cabo, toda sociedad, capitalista o no, tiene que enfrentarse al problema de la escasez. Examinaremos las ideas cambiantes sobre la economía y veremos cómo cambió la propia economía, cómo la gente a lo largo del tiempo intentó superar la escasez mientras trabajaba en el campo y en las fábricas y se reunía alrededor de sus pucheros. Describen siempre los economistas la economía y emiten juicios sobre ella como cuidadosos científicos y sabios filósofos. A veces se les ha acusado de pasar por alto las dificultades que sufren los grupos desfavorecidos que se quedan atrás mientras la economía avanza, especialmente las mujeres y los negros. Es porque a lo largo de la historia los pensadores económicos han procedido a menudo de los grupos más aventajados de la sociedad. A principios del siglo XXI se produjo una gran crisis económica causada por las actividades temerarias de los bancos. Mucha gente culpó a los economistas por no haberla previsto. Algunos sospechaban de que se debía a que muchos de ellos estaban influidos por quienes se beneficiaban de una economía dominada por las finanzas y los grandes bancos. Quizás, entonces, los economistas necesiten algo más que acompañe a sus cabezas frías y corazones calientes. Ojos autocríticos, la capacidad de ver más allá de sus propias preocupaciones y de las formas habituales de mirar el mundo. Estudiar la historia de la economía nos ayuda a hacerlo porque al aprender cómo las ideas de los pensadores anteriores surgieron de sus preocupaciones y circunstancias particulares, quizás veamos más claramente cómo lo hacen las nuestras. Por eso es tan fascinante reunir la historia como las ideas y tan vital para crear un mundo en el que más personas vivan bien.